Estamos presentando CHTV, Noticias Matutinas con Armando Villanueva. Estamos de regreso aquí en CHTV este día miércoles, cuando hemos anunciado que hablaremos de este tema también de los pastores evangélicos, porque hay una propuesta sobre la mesa planteada allá en Choluteca por el presidente, nada menos que por el presidente del Congreso, o sea, no fue cualquier diputado que presentó esta iniciativa, reformar el artículo 77 para que los ministros de la fe, de cualquier denominación que sea, puedan participar en política, puedan optar a cargos de elección popular, oigan bien ustedes, y que le entren a la politiqueada, como se dice, a la politiqueada. De este tema hablaremos también. Está con nosotros Carlos Zelaya y Larisa Barahona, ambos son miembros de la asociación, de una asociación muy conocida aquí en nuestro país, que trabaja pues obviamente para los derechos de los hondureños en diferentes aspectos, para velar por la libertad, la Asociación Libre Pensamiento. Buenos días, Larisa Barahona, abogada. Buenos días, don Armando, buenos días a toda su teleaudiencia, buenos días, Carlos. Gracias por la oportunidad de tenernos aquí y aprovechar estos espacios para hablar con el pueblo hondureño sobre estos temas que son muy importantes. Muchas gracias. Carlos Zelaya, buenos días. Buenos días, Armando. Muchas gracias por la invitación de nuevo, es un placer estar aquí y, como bien lo decía usted, compartir nuestro criterio con respecto a lo que consideramos que es de beneficio para toda la sociedad. Perfecto. A propósito de la participación de pastores evangélicos en política, allá en Guatemala está bajo ataque, diríamos, bajo fuego, Cash Luna. Cash Luna se le ha mencionado ahí en una serie de situaciones a Cash Luna, inclusive se habla de un vínculo con el narcotráfico. Ya estaremos hablando de ese tema de Cash Luna, a ver si nos lo envían, por favor, compañeros, el tema de Cash Luna, porque se ha estado siendo bastante mencionado allá en Guatemala. Carlos Zelaya, ¿cómo ven ustedes así de entrada el hecho de que los pastores evangélicos, esta invitación que ha hecho el presidente del Congreso para que los pastores evangélicos, o no solamente los pastores evangélicos, perdón, aclaramos, sino cualquier ministro de la fe, puede ser inclusive un sacerdote, puede ser un clérigo de la religión islámica, de la religión budista, de la religión judía, de cualquier religión? Ese es el propósito de esta propuesta. Sí, el artículo 77 de la Constitución dice claramente que los ministros religiosos no pueden optar a cargos de elección popular, participar en el gobierno, mucho menos hacer política desde el púlpito. Quiero aclarar en este momento que en el caso que usted nos pregunta, es la confraternidad evangélica la que está, digamos, impulsando ese proyecto. Hay cierto sector de las iglesias evangélicas que no están de acuerdo porque ellos consideran que el Estado debe ser laico. Ese es el caso, por ejemplo, del Foro Intereclesiástico. Yo estuve en pláticas desde que surgió esta intentona en el Congreso con el presidente del Foro Intereclesiástico, y él me comunicó que la posición de ellos es tajantemente que los religiosos no deben participar en política. Él es un pastor de una iglesia evangélica, el presidente del Foro Intereclesiástico. De ese motivo también nosotros como asociación hicimos público un pronunciamiento en el cual especificamos básicamente toda nuestra postura, y que aquí sí voy a ceder a mi compañera Larisa a que lea las partes más importantes de este pronunciamiento. Correcto. Ok. Pronunciamiento. Asociación Libre Pensamiento Honduras. Al pueblo hondureño en general, nosotros, los miembros de la Asociación Libre Pensamiento Honduras, creemos que hoy somos testigos de una nueva arremetida de los gobernantes actuales para, en lugar de resolver los verdaderos problemas de nuestro país, intentar someter al pueblo hondureño al oscurantismo, la ceguera de conciencia jurídica y la ausencia de cultura ciudadana. En ese contexto, condenamos enfáticamente el intento de reforma del artículo 77 de la Constitución de la República. En vista de que este proyecto de reforma presentado por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y con el apoyo supuestamente incondicional de la Confraternidad Evangélica de Honduras, convertiría a Honduras en un Estado confesional.
Por lo tanto, representa un retroceso en el proceso evolutivo de nuestra sociedad y un infame intento de destrucción del legado morazánico, convirtiéndose en una amenaza al carácter laico del sistema democrático. Creo que ahí encierra más que todo el fondo del pronunciamiento de la asociación. Porque nuestra postura siempre es la defensa del Estado laico, la igualdad de todas las religiones. De hecho, ya varias veces usted nos ha invitado acá al programa y pues sabe que en mi caso particular yo soy ateo, pero no es el caso de Larisa. Larisa pertenece a la asociación y es una persona creyente. Quizás no a una iglesia específica, pero es que... O sea, no solamente ateos hay en la asociación. Yo pensé que solo habían ateos. No, es que el libre pensamiento se la trata pasada, miré venir aquí. aquí, vino también Olvin y vino Torres Molinero. René Centeno. Correcto, Pero ellos sí René son Centeno. ateos. Todos Olvin somos creo que es ateos. agnóstico, ¿verdad? Olvin dice que es agnóstico. Yo sí René creo. es ateo. Yo también, y Larisa es creyente. Pero lo Correcto. importante de la asociación es que precisamente por defender las libertades, la libertad de culto y ¿Usted la le libertad puedo de preguntar conciencia, a qué religión profesa, o por lo menos Va domingo de vez en que cuando. va? Sí, no, la no católica, voy a evangélica. ninguna iglesia hace mucho tiempo, pero sí crecí con el credo de la religión católica. Correcto. ¿Y qué pensaría? Bueno, ¿y qué es eso, señores? ¿Qué es esto? Es Pandora. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué pasó? Es que aquí estoy viendo una fotografía de Hilario Espinosa. Perfecto. Bueno, abogada Larisa Barahona, ¿qué pensaría usted, por ejemplo, si usted mira a un pastor o al sacerdote, a la iglesia donde usted va, o si usted fuera a una iglesia y ve al pastor ahí o al sacerdote de candidato, o alcalde, al diputado, o a la presidencia de la República? ¿Qué pensaría sobre ello? Sí. Bueno, creo que los ministros de FEO que han decidido tomar este camino precisamente es para ayudarle a las personas, pero en el ámbito privado, ¿verdad? En lo que es la parte espiritual. Debemos de entender que lo religioso y lo del Estado tiene que estar separado, pues, porque en lo religioso es algo subjetivo, ¿verdad? Es algo más de sentimientos. Y me parece que un ministro de religioso puede aprovechar esa circunstancia utilizando a la feligresía para adquirir adeptos, ¿verdad? Mire, recordemos que en Honduras tenemos varias situaciones, don Armando. El primero ha sido un país donde se ha profundizado, por decirlo así, una cultura, una mal llamada cultura de la corrupción. Entonces, estamos atacados por la corrupción y la impunidad, y esto ha generado una deuda social, ¿verdad? Entonces, la pobreza, ya sabemos el 70% de la pobreza y un 43% de personas que están en extrema pobreza. Entonces, la gente necesita como aferrarse a alguna situación que es trascendental, ¿verdad? Subjetiva. En esos sentimientos se arraigan. De tener algo más en qué creer, porque ya no se cree en la clase política, no se cree en nadie, no se cree en la institucionalidad. Entonces, esta gente busca, por decirlo así, como un desahogo, un refugio en las iglesias. Entonces, ver un ministro de fe, un ministro religioso, un sacerdote, que a sabiendas que esta gente puede ser manipulada por estas situaciones, entonces van en ventaja y van manipulando los sentimientos de las personas, pues porque las personas van buscando ese apoyo, pues, que no lo pueden tener. Pero es un punto muy interesante que toca usted, porque realmente es correcto. Ve usted, ¿por qué la gente busca la religión? ¿Por qué la gente va a la iglesia? Y eso ocurre en todo el mundo, no únicamente en Honduras. La gente va con una esperanza. Sí. Sobre todo con una esperanza de encontrar ahí una respuesta a sus problemas. Exacto. Y sus problemas de frustraciones que pueden ser de todo tipo, sentimentales, Exacto. económicas, problemas de enfermedades, principalmente de enfermedades. Pero ve ahí al tipo que anda, supóngase alguien así como está dividida la sociedad hondureña. Unos con la línea de Salvador Narrala o con la línea de Manuel Zelaya Rosales, y otros con la línea del partido en el poder, del Partido Nacional. Y los que van a la iglesia son de la línea, póngale usted, del presidente Juan Orlando Hernández, y ven que su pastor evangélico o que el sacerdote se lanza
por el movimiento de Manuel Zelaya Rosales o de Salvador Narrala, ¿cuál cree usted que va a ser el sentimiento que va a tener esa persona? Por eso creo que me parece que es correcto, o sea, que seguir permitiendo que la gente pueda ir a la iglesia, cualquiera que sea su denominación, hombre, a recibir un bálsamo de espiritualidad, no de política, no de politiquería. Sí, precisamente por eso el Estado debe tutelar ese límite entre lo que es el ámbito personal, ¿verdad? Proteger las garantías y las libertades de conciencia, de culto, de creencias, de preferencias, porque la cuestión, don Armando, es que la preferencia y creencia religiosa es algo heredado, ¿verdad? Nosotros venimos generalmente, adoptamos la religión de nuestros padres y en el camino pues podemos decidir si seguimos con esa religión o la cambiamos. Pero cuando ya vamos a iglesias, que yo lo he visto, me consta, precisamente en las iglesias cristianas evangélicas, empiezan a combinar lo político con lo religioso y ahí es donde confunden a las personas. Y bueno, la misma Biblia dice, no recuerdo el capítulo y el versículo, pero dice, Jesús se lo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, más claro no puede ser y ellos no lo aplican. Justamente fue cuando los fariseos, que siempre andaban buscando, y los escribas, buscando hacer caer en trampas a nuestro Señor Jesucristo, o sea, le preguntaron que si era lícito agarrarlo en curva. Así es, agarrarlo y él en curva. sabía que cuando iba a venir, decía Jesús, ahí vienen aquellos, seguro vienen a tener una trampa. Entonces le preguntaron, como sabían que, mire, y yo siempre se lo digo acá siempre en el canal, nunca a nadie en ninguna parte del mundo y en ninguna parte de la historia le ha gustado a nadie pagar impuestos, a nadie. ¿Sabiste que, por ejemplo, el famoso Al Capone, mire, tenía una fama de matón, de marrullero, de pícaro, lo que sea, y nunca lo pudieron caer. Hubo una unidad de fiscales especiales que por fin, ¿sabe cómo lo pudo encarcelar? Porque no pagaba impuestos. Sí. Fue la única forma que lograron mandar al Alcatraz al Capone, ¿va? Entonces le preguntaron a Jesucristo si era lícito pagar impuestos a César, para que dijera. Si él decía que sí, se echaba encima al pueblo, porque el pueblo no quería pagar impuestos a César. Si decía que no, se echaba encima el poder, ¿va? Porque el poder es el que reclamaba el pago de impuestos. Entonces ahí cuando les dijo, bueno, dijo, den una moneda, dijo, ¿de quién es esta cara? De César. Bueno, dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fíjese, Armando, que bueno que toca ese tema, porque precisamente este movimiento de los pastores queriendo construir un partido político, de entrada y desde el nacimiento, o desde antes del nacimiento, ya está construido en una base de mentiras. Porque ellos están diciendo que no pretenden que sean las iglesias evangélicas o los pastores evangélicos los que lleguen al poder, o no pretenden crear un partido político específicamente evangélico. Eso lo han dicho ellos, eso es una completa falsedad, porque esto es un movimiento a nivel latinoamericano de todas las instituciones o confraternidades evangélicas de Latinoamérica para incrustarse en el poder. Para eso miramos ejemplos, de hecho, un ejemplo reciente es el de Brasil, y otro un poco más atrás es el intento de este candidato presidencial en Costa Rica de llegar al poder, que casi llega, polarizó el país. Entonces, cuando ellos vienen y en las entrevistas dicen que no es que están intentando que el partido sea evangélico, es una total mentira. Si eso es un plan a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, bien lo mencionaba Larisa, la religión es algo que se inculca desde pequeño, pero en Latinoamérica se está dando un fenómeno, y en Honduras más, en el cual la Iglesia Católica pierde feligreses y la gente se convierte a iglesias evangélicas. Sí. Y el objetivo de estas iglesias evangélicas, o lo que ha sido en este país, la manipulación o la influencia que ellos han tenido en el Congreso, sin ser partido político, nos ha llevado a que ellos consiguen exoneraciones, no hay control de sus ingresos, todos los diezmos que la gente les da, nadie los controla. Y no solamente en nuestro país, si este tema es en todos los países de Latinoamérica donde hay iglesias evangélicas, ellos no están controlados de ninguna manera. Razón por la cual en muchos países ya tienen demandas de lavado de activos, de infiltración de dinero del narcotráfico, como usted bien lo mencionaba, porque no hay un control, nadie sabe cuánto las iglesias ganan, nadie sabe cuánto gastan, nadie sabe cómo los pastores de la noche a la mañana se hacen millonarios. Aquí está el informe, por ejemplo, ya de Cash Luna, que es el caso del pastor guatemalteco que está siendo acusado,
de presuntos vínculos con el narcotráfico. Cash Luna responde ante acusaciones de vínculos con el narcotráfico. El pastor guatemalteco Cash Luna rechazó categóricamente el contenido de la noticia que lo involucra con el narcotráfico. El fin de semana la cadena Univisión presentó la serie investigativa llamada Los Magnates de Dios. Ya ven usted. ¿Cómo le pusieron a esto? Los Magnates. Ve usted en pantalla, ese es el templo que tiene Cash Luna, ¿ve usted? Es más que un estadio, vea. Eso parece un estadio europeo, ¿no? Parece un estadio europeo, vea usted el emporio y solo los estacionamientos que hay ahí, vea cuántos estacionamientos. Bueno, es que este pastor desde el nombre Él se llama Carlos. Atrae dinero, cash. Se llama Carlos. El nombre tiene que ver con está billete, en vivo, desde el nombre está recogiendo dinero. Él se puso ese nombre, él se llama Carlos en realidad, pero dice que desde pequeño no le decían el nombre, le decían diminutivo de cariño, le decían Cash, entonces así se quedó. Bueno, yo estuve, la vez pasada estuve en una iglesia allá en Houston, en Texas, hace un par de años, 3 años creo que fue. Esta iglesia, ¿cómo se llama? Este famoso pastor, hombre, Joe... ¿Cómo se llama este pastor muy famoso? Joe... se me olvida en este momento el apellido, pero mire, una iglesia, ese día que yo fui estaba únicamente en la mitad, pero esa iglesia más grande que un estadio, casi parece el Santiago Bernabéu, y solamente estaban utilizando la mitad, ¿verdad? Entonces, en cada uno de las gradas de donde se sienta, ponen unos como especies como de conos. Bueno, el coro, compuesto más de 100 personas, muchachas y muchachos, ¿va? Un coro increíble, ¿verdad? Una transmisión por televisión espectacular, ¿verdad? De lo mejor. Con brazaletes entra la gente ahí. Ve usted, vea qué instalación esa, mire. Parece parece el anuncio de un concierto de rock, mire, con los boletos 6, puerta 5, puerta en 4. todo tickets. Pues así parecido a ese que fui yo. Y unos estacionamientos ahí, subterráneos y todo. Pues entonces ponen un cono en cada uno de los lados donde uno va. Y en esa especie como de cono, todo el mundo ahí deposita su sobre. Los diezmos y los... ¿Cómo? Es que hacen 10. Joe Austin, correcto. Joe Austin es. Joe Austin. ¿Es el que compró el No, el del avión no es otro. El del avión es otro. Joe Austin. Que este tema... Olsen, ¿no es? Joe Austin. Olsen es el del avión. Por cierto, que tiene, si tenemos a ver si conseguimos la fotografía ahí de Joe Austin y su esposa. Tiene una esposa guapísima, ¿va? Pues como sí, modelo, ¿va? Billete mata galán. Billete mata galán. Parece modelo. Fíjese que este tema no es nuevo. Yo recuerdo en mi infancia muchos predicadores evangélicos que tenían programas de televisión acá, en Estados Unidos tenían esos programas y que se transmitían acá. Tipo Jimmy Swaggart o la gente del TTL. Jim Austin. Joe Austin. Él es. Sí, me parece pura artista de Hollywood, ¿no? Sí, ustedes pueden verlo tal vez hay una imagen ahí con su esposa también, la esposa guapísima, ¿no? Pues ven ustedes el coro en esa iglesia, que yo estuve ahí un día en una de sus presentaciones. Mire, es un coro, pero parece de película, o sea, enorme aquel coro, más de 100 personas. El coro, pero completo, ¿va? Y, bueno, es que estos son verdaderos emporios, estas iglesias. Fíjese que ellos en realidad, ya que esa foto me trae recuerdo algo, ellos en realidad tienen una gran ventaja y una gran cualidad, podríamos decir. Son grandes oradores y mueven masas. Sí. Es correcto. Entonces, cuando vienen ellos y se dan cuenta... Ah, esta es la iglesia, esta es la iglesia. Sí, es impresionante. Sí, es un estadio, pues. Sí, Eso es en Texas. sí. Eso, Texas, en Houston. Sí. Cuando vienen Houston, ellos y se dan cuenta... Esa es correcto, Lakewood Shores. Lakewood Church. Sí, ahí se llama. Está a la orilla del boulevard ahí, bien transitado ahí en Houston. Pero es que también estas iglesias, Carlos, se apoyan entre ellas. Bueno, es que ahí está el caso de la confraternidad evangélica en Honduras, exacto. que ya tienen una ley que es una ley totalitarista, en realidad, y absolutista. Ahí está. Ella creo que es su esposa, porque allá aparecen, esa vez que yo estuve, varios oradores, incluido un afroamericano, un orador completo. Comenzó a hablar y la gente le brincaba y todo, porque aquella preparación de aquel tipo y una manera de hablar, solo me recordó a Barack Obama, ¿va? Que Barack Obama es un gran orador. O sea, pero estos son mejores oradores que los políticos. Pero no, claro, ellos también reciben preparación, don Armando. Sí. Ellos tienen escuelas, precisamente para prepararlos para Bueno, pastores, pero Jesucristo se supone que no tenía toda la parafernalia ni los amplificadores. ¿Sabes qué parte de la iglesia, cuando uno entra, ahí hay librería,
de la iglesia, hay un lugar donde venden camisetas, tazas de recuerdo, Que toda la todo iglesia, es Todo mercadillo, Biblias, estos botones para colocárselos, o sea, todo tipo, le hablo de un lugar como de casi una cuadra de grande. O sea que usted fue ahí. Sí, claro. Casi como ir a Santiago A Bernabéu. ver qué compra entonces. uno, a ver qué, exactamente, Santiago Bernabéu, así como el Santiago Bernabéu. Esposa, bonita. Sí, esa es la esposa, ella es la esposa, ¿ve usted? Sí, guapa. Una mujer guapísima, pura modelo, ¿ah? Pues uno va al Santiago Bernabéu, o va, ¿cómo se llama? Al Camp Nou, allá en Barcelona, están aquellas tiendas que dan miedo, ¿ah? Camisetas, tenis, tacos. Bueno, yo gané un reloj que compré, que me fregaron, porque nunca me funcionó y me costó como 80, 90 euros, ¿va? Ahí en el Camp Nou, ahí en el Camp Nou. Barcelona, sí. Ajá. Y nunca me funcionó, y ahora ¿cómo ir a cambiar hasta allá? ¿Ah? Entonces, Bueno, lo tiene de su pero en la iglesia hasta Lakewood Shore, ahí en Houston, tienen todo eso, ¿va? O sea, venden de todo, o sea, es un negocio aparte, ¿va? La Mi venta hermano, es esa, que ¿va? yo sé que... Ah, y también cafetería completa, ¿va? Pues sí. Con todo tipo Yo de... sé que usted es cristiano y ahorita voy a abusar de su confianza, pero usted es creyente y ¿a usted qué le parece cuando mira todo ese derroche de lujos en una iglesia? No, yo soy creyente y he sido creyente desde niño, pero a mí no me gusta un derroche de lujo así. Jesucristo anduvo en un burro, pues. Y además yo no comparto tampoco que los pastores evangélicos anden en política. Yo no lo comparto, ¿verdad? Yo estoy en contra de eso. Pues Bueno, como... y hay otra cosa, perdón, Carlos. No, si quieres terminar lo que vas a decir. No. No, que yo siempre también discuto el hecho de que si nos vamos al libro sagrado, ¿verdad? De los que somos creyentes, a la Biblia, establece que nosotros somos gentiles, ¿ya? Eso significa que estamos regulados por el Nuevo Testamento. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se pide el diezmo, si eso está regulado en el Antiguo Testamento? Entonces hay una como contradicción, porque si nos vamos a irnos al Viejo Testamento, debería aplicarse todo lo que establece el Viejo Testamento. Exactamente. Como decir, si roba, No entonces solo lo que córtele la conviene, mano. no solo lo que le conviene a alguien. Exactamente. Y ahí una de las razones por las cuales Larisa entra a la asociación, y espero que logremos disiparle todas esas dudas que tiene Me con quiere convertir respecto en atea. a la No. Biblia. Porque el punto acá, ahí hay mucha tela que cortar, pero donde hay billete y hay así sin control, hay corrupción. Y el tema de los diezmos, pues es evidente que era una de las formas en las cuales la iglesia se iban sosteniendo e incrementando su feligresía y haciendo todo lo que hacen. Sin embargo, eso nos lleva a lo que decía Larisa, y es el tema de que ¿por qué en el Antiguo Testamento y por qué no en el Nuevo? Bueno, lo que sucede es que los sistemas de gobierno en aquel tiempo eran unas teocracias, entonces el Claro. 10%, el diezmo viene a ser como cualquier impuesto sobre la renta que nosotros tengamos en este momento, porque así se sostenía el Estado. Esa es una de las explicaciones que podemos dar. Ahora, ese dinero no ha sido suficiente y entonces por eso es que... Se hacen los dichosos pactos. Bueno, se hacen Los los pactos de... maratones, pero los esa, maratones. esa es la doctrina de la prosperidad. Ajá. No, me refiero a que entonces, como no es suficiente, ellos han visto que hay formas más fáciles de financiarse. Pero yo, en el caso de estas iglesias de acá, tipo Cash Luna, las iglesias de Costa Rica, algunas de Brasil y en Perú, financiadas directamente por el narcotráfico, y ahora quieren poder económico, y entonces ya a mí me salta la duda y digo, ¿para qué? Ahora quieren poder político, perdón, y yo digo, ¿para qué? O sea, ya tienen un poder económico, ahora quieren gobernar el Estado, y a mí me preocupa que en una sociedad como la que estamos viviendo en este momento, en donde lo que existe actualmente, aunque muchas personas no lo quieren aceptar en Honduras, es un narcogobierno, porque eso es lo que hay acá cuando el hermano del presidente está directamente involucrado con el narcotráfico, y hay diputados también que están tildados de eso, que vengan las iglesias evangélicas y quieran adquirir el poder, cuando históricamente en Latinoamérica hay muchas de ellas, y no solo evangélicas, que han estado ligadas al narcotráfico. Bueno. Tal es el caso de un sacerdote en Colombia, en tiempos de Pablo Escobar. Este sacerdote se llamaba el padre García Herreros. Aquí a los muchachos de producción les mandé el link de un video de 30 segundos en donde él le da gracias a Dios porque Pablo Escobar le regaló una hacienda.
No sé si me lo podrán poner ahí o nos avisan cuando lo tengan, porque ese es el temor que a mí me da. Vamos a ver, tenemos ese video ahí, compañeros, luego de este reporte que también que pasó el fin de semana, la cadena Univisión, que lo denominó los magnates de Dios. Mire, también en Brasil hay un individuo allá que es el líder de esta iglesia universal que se llama. Aquí en Honduras existe esa iglesia. Es más, aquí tienen programas de radio, son esos que le venden unas pulseras que son, dice, para la buena suerte, para el amor, para... Los que hacen los cultos en los cines, viejos. Exactamente, entonces dicen ellos, pare de sufrir, ese es el lugar de Dios, pare de sufrir, ¿va? Si usted no tiene suerte en los negocios, le va mal con su novia, con su mujer, con su marido, con su novio, etcétera. Si tiene problemas en la vida de enfermedades, usted vaya ahí le van a vender, por ejemplo, el agua de no sé qué del Jordán, el aceite no sé de qué, el fuego de no sé qué. Y, óigame, ¿cómo pueden...? El aceite de Israel. El caso que lo que quería decir, el tipo este que es el líder, mire, la vez pasada miraba una revista, cómo vive él ahí en Brasil. Parece que lo metieron preso hace poco, pues no pagaba impuestos. Sí. No estoy seguro que todavía está preso. Y de Pero hecho, mire, solo el baño de ese tipo, de la casa de él, le hablo de una mansión con cerámica y porcelana traída no sé de qué parte de Italia, pero solo el baño, le aseguro, es casi como la casa de cualquiera de nosotros. Un baño pero enorme, con jacuzzi, con unas pinturas en la parte del cielo, con esculturas dentro del baño. Un baño que da miedo, ¿ah? Son estafadores. Un baño, le aseguro, es más grande, y le hablo de una casa de aquí, de colonias como Lomas de Guijarro o Lomas de Tepeyac. Solo el baño es igual a una de esas casas. Un lujo increíble de este tipo, y es el líder de esa iglesia denominada Iglesia Universal. Está el video ahí del sacerdote, del cura que le da gracias a Dios por lo que le dio Pablo Escobar. Voy a hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Voy a hablarles francamente. Bueno, Cuando se hace la voluntad de Dios no hay corrupción, Armando. bueno. Es que ahí es donde entra la teoría de lo que es lo objetivo y lo subjetivo. Lo subjetivo es lo que estas creencias, ¿verdad?, de un ser superior y que es lo que dice, lo que establece. Entonces, en consecuencia, hay que hacerlo. No se puede entrar en discusiones. Ahora, no sé qué pensarían de eso que acaba de decir ahorita, lo que dijo en esa ocasión el sacerdote. ¿Cuál es el nombre de él? El padre García Herreros. El padre García Herreros. ¿Qué pensarían todas esas víctimas de la violencia que generó Pablo Escobar allá en Colombia? Y fíjese Usted está hablando de miles de muertos. Miles de muertos. Como este es un dato secuestros, histórico. torturados, etcétera. Perdón, Armando, como este es un dato histórico, porque esto sucedió en los años 80, 90, la historia continúa y más adelante este padre García Herreros actuó de mediador entre el Estado y Pablo Escobar con la primera captura que le hicieron, en donde lo encarcelaron en la cárcel esta que le decían la Catedral, donde él tenía todo su lujo, que era un hotel de verano ahí prácticamente. Correcto. Entonces, este padre le ayudó a él en ese momento para que no lo extraditaran y lo recluyeran en esa cárcel que el mismo Pablo Escobar había construido. Entonces, ahí es donde vemos esa corrupción que existe aprovechándose de la fe. Ese es el temor, y por eso nosotros en el pronunciamiento decíamos que una exigencia que nosotros tenemos es que no se intente utilizar la fe de las personas como instrumento de manipulación de masas, porque eso es lo que está sucediendo. Aquí el otro día un pastor evangélico le decía a su feligresía que Dios le había hablado y que quería que Dios le dijo que le diera el carro que tenía él, una Prado, que se le diera a su hijo, porque él quería ahora un BMW. Un BMW, que por eso pedía ayuda para comprar el BMW, porque Dios le dijo que le diera la Prado que tenía al hijo de él. Entonces, yo no sé si Dios, hombre, se puede meter en ese tipo de cosas. Que le va a decir a alguien, hey, mira ese carro que andas, regaláselo a tu hijo, que te den a vos el carro. Y fue el caso también de aquel otro pastor evangélico, que siempre lo mencionamos. Si nos ayudan, compañeros, por favor, ¿cómo se llama este pastor? Que tiene, oye bien, tiene 3 aviones. Tiene 3 aviones, por falta de uno. ¿Va? Y que Dios le habló, dice, para que compre ahora un jet que es más veloz que los otros 3, porque él no puede andar, dice, perdiendo el tiempo en los aeropuertos. Óyeme, si tenía 3 aviones.
y le pide a su feligresía que le dé 54 millones de dólares para comprarse el mentado avión. Bueno, ¿sabes que por ejemplo los jets que tiene Messi tiene un jet, Ronaldo tiene otro jet, Ronaldo han costado 20, 25, 30 millones, 15 millones, depende del tipo de jet, pero que compró, ¿cómo se llama? Jesse Duplantis. También tenemos ahí la imagen de los jets, por favor, de que quiere él o lo que tiene él. Entonces, Messi, le repito, Messi tiene su jet que lo compró con su pisto, pues, ¿va? Con su dinero. Ahí está en cámara, mire, este es el pastor que le digo, Jesse Duplantis, que dice que ahora va a cambiar su avión y le está pidiendo a su feligresía que le donen 54 millones de dólares. Ese avión cuesta como 3 veces más que el jet de Messi, pues, que el jet de Cristiano Ronaldo. ¿Ah? ¿Qué le puedo decir? Ahí está, mire, qué pequeñito, avioncito pequeño. ¿Ah? Mire, Pero ese era su rol allá por... ¿Vale? Su rol allá por Nueva York, por Madrid, por París. Es que ellos... ¿Qué le parece? Mire. Sí, Así eso es un insulto para la misma gente, pues viven de ellos. Se aprovechan de la misma necesidad que tienen las personas de encontrar una salida a sus problemas, como usted bien lo decía. Por eso yo le decía de que lo subjetivo y lo objetivo, ¿verdad? La piedra angular de lo religioso es la experiencia trascendente basada en la fe. Entonces se imagina, el conflicto reside en la incompatibilidad entre una democracia saludable con un aspecto de algunas organizaciones religiosas. Por ejemplo, la teoría de la salvación, lo que usted está diciendo, ¿verdad? En la teoría de la salvación usted requiere, don Armando, la conversión activa mediante aceptación de ciertos postulados como verdaderos, ¿verdad? Entonces, ellos establecen que por virtud de la revelación de una autoridad derivada, incuestionable, cualquier otra perspectiva es cerrada a priori. Entonces imagínese un ministro religioso que viene y le dice como lo está usted poniendo el ejemplo, que Dios me dijo de que tenía que comprar esto. Entonces, ya la población manipulada, creyendo que es así, porque no se puede cuestionar eso, entonces va y apoya pues la causa, ¿verdad? Y da solo el 10% de su salario. No solo eso. No, es que son varias cosas que hacen. Por ejemplo, aquí en algunas iglesias, y se lo digo con propiedad porque yo también tuve una crisis en mi vida y fui a la iglesia. Carlos también fue, así que no puede decir que no. Fuimos a una iglesia cristiana evangélica, precisamente porque yo tenía esa... en la iglesia católica... No le dé pena, ¿Qué pasó? Bueno, yo voy a la iglesia y para mí siempre pienso ir hasta el último día No me de da mi vida. pena, lo que pasa es que precisamente yo dejé de ir a la iglesia por eso, porque me sentía estafada. Cuando yo voy a buscar ese bálsamo de paz, ¿verdad? Que uno piensa que lo va a adquirir ahí, uno empieza a escucharlos y son grandes oradores. Por ejemplo, el pastor Evelio es excelente orador, no lo podemos desmeritar, ¿verdad? El Señor. Pero ¿qué pasó? Empezó él a hablar de política. Entonces yo, ¿cómo es esto? Yo no quiero saber nada de política aquí. Si yo vengo aquí a refugiarme, a estar en paz, no quiero saber nada de todo lo demás, ¿verdad? Y obviamente fui una de las pocas personas que pues encendió la alerta, ¿verdad? Y así pues yo me fui apartando porque sentí que estaba manipulando a la gente. Y hacían, ¿cómo se llama? Todavía creo que lo hacen, pactos, ¿verdad? Pacta para que se te cumplan las promesas y toda esa cuestión que le dicen. Y la gente va creyendo y a veces darlo hasta lo que no tiene. Bueno, es que en la misma Biblia dice que de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? De todo, o sea, Jesucristo vino a la tierra y obviamente, mire, hasta la misma gente que andaba con él, que solo eran 12, uno de ellos hasta lo vendió, pues. Hasta lo vendió, entonces de todo hay, ¿verdad? Entonces de todo hay. Así como hay pastores evangélicos, sacerdotes, clérigos musulmanes, que son muy buenos, son excelentes personas, también hay manzanas podridas. De todo hay. Mire, Jesucristo mismo les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados. Es decir, bien limpitos por fuera, bien adornaditos, bien blancos, pero por dentro una podredumbre completa. Así lo denominaba Jesucristo a los fariseos y a los escribas. Pues así hay muchos pastores evangélicos que son verdaderos sepulcros blanqueados. A propósito, hoy temprano hablábamos y dábamos la información aquí en exclusiva en CHTV. Me dicen que ya también la dio una radioemisora, que viene un cambio
una gran sacudida en el gabinete de gobierno, creo que se los van a volar a todos los ministros, casi todos se van, y aparentemente podían nombrar a un pastor evangélico, que es muy conocido, no sé qué va a pasar la gente si lo nombran en algún ministerio ahí. Bueno, lo que pasa es que ya hay, pero ya hay personas que son pastores en cargos públicos. Hasta ahí digo yo, bueno, pero mire, eso que se lancen a un cargo político, a diputados, pero alcaldes. aún eso, Armando, porque me imagino, no he escuchado esa noticia, pero me imagino que quien se dice ahí es el pastor Alberto Solórzano. Sí. Entonces me imagino que él debe ser del que usted se refiere. Ahora, óigame, yo soy ateo, pero les digo esto, así como, si ellos promueven el nombre de Dios, o se lo digo directamente, pastor Alberto Solórzano, si usted promueve la palabra de Dios en donde supuestamente se promueve un reino de justicia, ¿cómo usted está apoyando un gobierno como este, violador de recursos, de los derechos humanos, violador de la libertad de expresión, salpicado por el narcotráfico hasta las más altas esferas, y un pastor evangélico está apoyando esto? No puede ser. Entonces, bueno, yo en el caso particular, yo hablo de la política en términos generales, que diferentes gobiernos han participado en política pastores evangélicos, sacerdotes. Hay que ver yo también, cuál es así el como interés. estaría en contra de que Alberto Solórzano se lance de candidato, también en su momento estuve en contra de que lo hiciera, por ejemplo, Monseñor Luis Santos, que es bastante afín al Partido Libre. Sí, no es correcto. O el padre Melo, que anda abiertamente en política. Yo también estoy en contra de eso. Es que por eso le mencionaba. Porque en todos los gobiernos se menciona actos de corrupción, narcotráfico. En tiempos de Melo igual se mencionaba que aquí era una chorrera de aviones que aterrizaban hasta la pata de drogas acá. Es incorrecto que un sacerdote, porque un pastor evangélico, anduviera en ese gobierno de Melo. Es que se contradice. Debe ser general. Pero es que quiero aclarar ese punto específico, porque sí se tiende a pensar. Ayer estábamos hablando de esto. A Larisa y yo, nuestros amigos de derecha piensan que somos de izquierda y nuestros amigos de izquierda piensan que somos de derecha. Y no es así. Le voy a mencionar este punto específico. Es un proyecto, yo mencioné el tema que era un proyecto latinoamericano de incrustación de los evangélicos en el gobierno, y aquí hasta a AMLO voy a mencionar, porque Manuel López Obrador hizo pactos e hizo alianzas con iglesias evangélicas para poder alcanzar el poder. Y eso hay noticias en todos lados. Entonces, ellos no tienen ideología, no tienen nada. Y retomando el tema de la pérdida de la fe en las iglesias evangélicas de Larisa, quiero aprovechar. No. En las iglesias es cierto, evangélicas. sí. Ok. Quiero aprovechar para anunciar un evento que nuestra asociación Libre Pensamiento Honduras tiene durante esta semana. Hemos traído a 2 personalidades extranjeras a dictar conferencias sobre el Estado laico, la importancia del pensamiento crítico. A ver si me levantan ahí para que se pueda ver el afiche. Estas 2 personas van a estar el día de hoy en San Pedro Sula. Uno de ellos es Dan Barker, y por eso aproveché de introducir en este momento. La vez pasada estuvo aquí Dan Barker con nosotros, pero lo trajeron acá, sí. Sí, él ahora va a San Pedro Sula, y él es un exministro evangélico que perdió la fe en la fe, y de hecho tiene un libro al respecto. Y el segundo conferencista, Ferney Rodríguez, es un colombiano con un máster en enseñanza de las ciencias exactas, y es cofundador de la Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo. Estas conferencias van a estar siendo dictadas hoy en San Pedro Sula a partir de las 3 de la tarde en el auditorio Aníbal Fiallos de la UNABS. Posteriormente, a las 6:30, van a estar en la Alianza Francesa, estos 2 conferencistas también. Y aquí en Tegucigalpa, que nos han estado preguntando que cuándo vienen, vamos a tener conferencia de Ferney Rodríguez en el Centro Cultural de España el día viernes a las 6:30 de la tarde. Entonces están todos cordialmente invitados para que puedan aprender un poco de nuestra postura, y con 2 personalidades extranjeras que nos vienen a visitar y nos vienen a hacer este aporte. ¿Qué debería ser? Yo en lo particular pienso que debería ser esta situación del tema de los evangélicos, de los católicos, los judíos, los mahometanos, cualquier denominación religiosa que sea,
de no participar, pero hacerlo al margen de cuestiones ideológicas, porque mire, los pastores tampoco la tienen, ellos participan con quien sea. Y han habido innumerable cantidad de casos, episodios acá en Latinoamérica. Mire, aquí nomás en Guatemala, para ir muy lejos, hay un presidente evangélico. ¿Y sabe por dónde salió? Salió por la puerta de atrás. El caso de Jorge Serrano Elías. Y se lo digo, yo en ese tiempo era reportero y cubrí muchas cosas, muchas cumbres cuando él era presidente. Un presidente de Honduras, Carlos Roberto Reina, que más descanse, se reía de él, porque cuando lo llevaron a a Panamá, cuando lo sacaron del poder, decía, hey, mándeme una partida confidencial. Pedía desde Panamá que le mandaran la partida confidencial, porque lo sacaron así abruptamente, le dio el golpe de Estado. ¿Va? En Perú, por ejemplo, ¿sabe usted? Fujimori se valió mucho del apoyo de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Su contrincante era Mario Vargas Llosa, es casi un ateo, Mario Vargas Llosa. Y él supo utilizar eso para conseguir el apoyo de las iglesias evangélicas. ¿Sabe usted que Alberto Fujimori era un hombre completamente desconocido? Aquí estuvo en Honduras varias veces, estuvo en el Zamorano, nadie daba un 5 por él, de repente aparece en política, y quienes lo catapultaron en Perú fueron las iglesias evangélicas. ¿Y cómo quedó Porque, ojo, Fujimori en Perú? son un gran poder. Bueno, y la historia, cómo quedó Fujimori, usted ya sabe. Ya sabe la historia en que paró el gobierno de Fujimori. Por cierto, dio un golpe de Estado allá, no se me olvida a mí, que fue un 5 de abril del 90. ¿Qué fue? Porque yo me acuerdo que yo estaba justamente en Berlín, fíjate, en Alemania, y esa vez estaba Mario Vargas Llosa, iba a dar una charla ahí, y íbamos a ir a ver la charla, y de repente sale la noticia, golpe en Perú, Fujimori disuelve el Congreso, que no sé qué, y el hombre se regó hablando de eso. Bueno, había sido su contrincante, ¿verdad? No sé por qué me parece parecido a la situación actual, ahí les dejo la tarea. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo se lo digo, bueno, me parece a mí que yo soy cristiano y yo creo que a Dios no le gustaría, hombre, que sus hijos le metieran en los rollos. ¿Sabe cuál es otro peligro que existe en eso, Armando? Lo dice usted de los hijos de Dios metidos en esos rollos. Hay registros históricos de guerras propiciadas por religión en el siglo XX. Irlanda del Norte es un caso que se puede dar. Se polarizó tanto el país que los cristianos católicos hacían la guerra contra los cristianos evangélicos. En Brasil está sucediendo en este momento. En Brasil hay una guerra santa de las iglesias evangélicas contra las personas que promulgan religiones ancestrales en Brasil, que hay bastantes personas que tienen otras religiones que no son necesariamente cristianas. Y es más, se ha comprobado que estas iglesias evangélicas que están promoviendo guerras santas en Brasil, dizque para convertir al cristianismo a todos estos aborígenes brasileños del Amazonas y toda esta gente, están siendo financiadas por el narcotráfico para esa guerra. Entonces, es un fenómeno que se da vinculado. Usted podrá decir, pero es que usted no puede generalizar. Bueno, pero usted mencionó a Fujimori, mencionó al presidente de El Salvador, estamos mencionando a Cash Luna. Jimmy Morales está también cuestionado por este tema. Está el nuevo presidente de Brasil, el alcalde de Brasilia, que está encausado por este tema también. Entonces, aparentemente, si bien es cierto, no se puede juzgar a todos los pastores por igual, pero aparentemente los datos indican que cuando los pastores evangélicos se involucran en política, buscando este poder político, no tienen buenas intenciones y no son buenas personas. Yo le agregaría, don Armando, que lo que dice Carlos, el poder económico que ya lo tienen ellos, va aparejado con el poder político, por eso es la sed de incursionar en política. Y a mí lo que me preocupa es en la parte de la tutela de los derechos, ¿verdad? De que se pueda promover un autoritarismo justificado en lo divino. Lo que yo le decía, que esto de la religión está basado en la fe. Entonces, tomar decisiones en cargos públicos basados en razonamientos justificados en la fe, en lo divino, va contrario a la razón, ¿verdad? Y nosotros, pues, que somos de promotores de las libertades y defensores de la libertad de credo, la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, estamos preocupados de que se vayan a
a promover estas iniciativas y que se concreten y se materialicen y que manipulen al pueblo hondureño. El pueblo hondureño necesita educación, necesita una educación integral, necesita que la ciudadanía tenga una cultura política democrática, una cultura jurídica, una conciencia ciudadana, no que lo sigan manipulando. Ya el pueblo está cansado, el pueblo tiene hartazgo de todo lo que está pasando. Entonces, venir a hacer estos actos retrógradas, estas propuestas retrógradas, más bien lo que estamos promoviendo es el oscurantismo en este país. Bueno, y ahí sabe usted, estados confesionales en el mundo Sí. actualmente. Ahí, por ejemplo, el caso de Irán. El verdadero nombre de Irán es República Islámica de Irán. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con Irán? Ya todo el mundo sabe. Son autoritarismos. Quienes mandan ahí son los ayatolas, y que es la máxima autoridad del Islam, pero son autoritarios. Correcto. Inclusive han gestado ellos, han impulsado una guerra armamentista en el campo nuclear que ha puesto al mundo en vilo, pues. Y no solamente eso, ¿sabe qué? Un expresidente iraní, Razanjani, decía que había que desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Como Claro. en Israel son judíos y ellos son musulmanes, imagina qué tontería esta, porque el hecho de que aquellos son judíos y ellos son musulmanes, dice, a Israel hay que borrarlo del mapa, así decía. Porque no son tolerantes. Claro, no son no tolerantes. respetan la religión ajena. Exactamente, entonces... Un punto que llama la atención en el caso de Irán es que hace 40 años Irán era un país libre. Sí, Y llegaron los talibanes, se adueñaron del poder y ahora las mujeres no pueden ni hablar ahí. Claro, porque es un eso estado fue en Afganistán. autoritarista. Correcto, sí. Y ellos, las decisiones son basadas en lo divino. Y por eso es que hacen todas esas barbaridades. ¿Sabe qué hicieron estos salvajes? Había unas estatuas ahí, perdón, de Budas de hace más de 2000 años. Cuando llegaron al poder las dinamitaron. Las Sí. dinamitaron las estatuas de Buda de hace más de 2000 años. A las niñas las sacaron de las escuelas porque dijeron que las niñas o las mujeres no tienen derecho a educarse. Imagínate. Porque las mujeres solo tienen el derecho a parir hijos y a entender al hombre. Ay, no. Usted va a esos aeropuertos, mire, usted va a aeropuertos, por ejemplo, allá en Frankfurt, en Alemania, que anda mucha gente de esos países, usted va a mirar al hombre ahí que va adelante, con la barba, porque todos andan de barba, y la mujer atrás con un montón de niños. No, pero lo que Con mira es con un la bulto cara negro, toda- un bulto negro, negro, así sí. toda tapada la cara, solo los ojos, así para que pueda ver. Está a veces la esposa, la mujer ahí con los niños, usted sabe cómo son los niños inquietos, ¿va? Están ahí jugando, traveseando, y la mujer viendo, y aquel allá está el solito, allá en un rincón, leyendo un libro o haciendo lo que sea. Mire, Armando, este tema, retomando el tema de la política con la religión, hay datos, con lo que estaba diciendo Larisa, hay datos de este año de la institución esta Latino Barómetro que muestran dos fenómenos importantes. Uno, en Honduras, el 13% de los hondureños son los que confían en las instituciones como el gobierno y los partidos políticos. 13%. 13%. Pero, en cuanto a las religiones, el 76% sí confía en la religión. Y eso es un poco contrastante, sabiendo que Honduras, según los mismos datos del Latino Barómetro, es el país más descreyente de Centroamérica, en donde más del 21% de la población no son creyentes de ninguna religión. Entonces, cuando miramos esos datos y que son públicos, es evidente que las cúpulas evangélicas saben. Y las Ahora, cúpulas ese de es los un buen partidos dato, políticos ese es un también. buen dato porque significa entonces que la gente confía en las iglesias. Y están aquí tomando una Hasta el ruta. momento. A eso me refiero, están tomando una ruta que podría hacer que la gente pierda esa credibilidad en ellos. Pero es que también, don Como el Armando, caso, por ejemplo, que ha ocurrido a veces con las Fuerzas Armadas en Honduras. Que la gente, usted pregunta, la gente confiaba en las Fuerzas Armadas, pero a veces han habido episodios, como lo que pasó que en los años 80 en Honduras, que la gente pierde esa confianza. Según los datos del Latino Barómetro, hoy por hoy las Fuerzas Armadas, solo el 35% de las personas confían en ellas. Pero confía mucho más la gente, estoy seguro, en las Fuerzas Armadas que en la policía. Sí, Ah, En la sí. policía, la Sí. policía Sí, ha perdido eso todo sí. tipo de credibilidad y confianza. ¿eh? es correcto. Y confianza. O sea, es así, es Fuerzas Armadas, Policía, partidos políticos, están en último lugar. ¿Qué puede pasar entonces con el dato que nos da Carlos Zelaya y Larisa Barahona? Bueno, que la gente pueda perder esa confianza que tienen las iglesias, ya sea iglesia evangélica, iglesia católica, iglesia islámica, judía, lo que sea. Puede perder esa bueno, no son iglesias, ¿no? Uno dice iglesias porque ese es el término que utilizamos nosotros, pero en el caso de los judíos se llama sinagoga. En el caso de los islámicos se llama mezquita. Usted va, por ejemplo, a países de ahí del Oriente Medio, usted va a oír una especie como de, ¿cómo se llama ese aparato que tocan todo el día? Y en un momento ellos cada hora llaman a orar, y oran ellos con dirección a la Meca, que está en Arabia Saudita.
y lo hacen desde las famosas mezquitas, que tienen eso que le llaman minaretes, unos como torres. Allá se pone alguien en la parte de arriba y comienza a tocar ahí el llamado, a orar. Esas son mezquitas. Y nosotros los cristianos se llaman iglesias. Tanto en la parte católica como evangélica, nosotros vamos a iglesias, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Luego... Le estamos presentando CHTV, Noticias Matutinas con Armando Villanueva. Da mucho de qué hablar y dará mucho de qué hablar. ¿Por qué? Yo les confirmo que hay pastores evangélicos que ya andan y los mencionamos porque realmente esto es una realidad. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso, Carlos? ¿Están levantando firmas? Sí, andan levantando firmas y en las mismas iglesias. Es que de hecho, como le digo, esto es un proceso y es un proyecto que ellos tienen desde ya tiempo. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Partido Anticorrupción, por ejemplo, habían grupos de evangélicos que armaban su combo cristiano de diputados, decíamos nosotros. O sea, iban a las iglesias y agarraban 5 del Partido Liberal, 4 del Partido Nacional, bueno, no, más del Partido Nacional, una del PAC, y así de varios. Entonces, esta gente lo que hacía después era traicionar a su mismo partido con tal de llegar a ellos con el combo cristiano. Así es. Y se hacían campaña política todos los domingos en los cultos. Es cierto. Desde el 2013 que yo incursioné en política, le estoy hablando de eso. Y esto viene desde antes, por supuesto. Entonces, ya ahora, poco a poco, se van consolidando. Y quiero mencionar otro dato en este momento del CELAC, que el CELAC es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Ellos han hecho un estudio a nivel latinoamericano del comportamiento de todos estos sectores evangélicos y cómo incursionan en la sociedad. Y ven que siempre son 4 pilares los que tienen en todos los países. Número 1, ellos van y se ponen con posturas ultraconservadoras en relación a la familia y la restricción de libertades sociales. ¿Qué es restricción de libertades sociales? La libertad de expresión, la libertad de culto, de pensamiento, de conciencia. De pensamiento, de conciencia, inclusive de sexualidad. Correcto. 2, son abiertos defensores del neoliberalismo y la sociedad de consumo. Es por eso que ellos tienen una doctrina de la prosperidad. Mercantilistas, en todo Ellos son caso. mercantilistas. 3, gran capacidad económica, que ya lo había mencionado Larisa, ligada al aporte de los feligreses. Yo digo, bueno, en parte sí, ahora ya vemos que ellos adquieren recursos de otros lados también, algunos, y del gobierno mismo. Y 4, un despliegue mediático a partir de sus propias emisoras. Y yo aquí sí quiero detenerme un poco, porque hay muchos canales evangélicos en este momento en Honduras. Sí. E inclusive, y yo lo menciono con nombre porque él hasta vallas tiene en la calle con esta petición. El pastor Mario Barahona, que no es pariente de Larisa, ya lo aclaro. Sí. Él tiene un canal de televisión en el cual todos los días a las 6 de la tarde, él tiene su programa que dice, está hecho. Entonces, abajo tiene un sentido donde dice, para que su milagro sea hecho, deposita tal cantidad en esta cuenta de banco de tal banco. Y la gente lo llama y le dice, ay, mire, pastor, que me duele tal cosa. Piénsalo, ore, yo le mando la bendición desde acá. ¿Y cómo se siente ahora? No, ya casi no me duele. Ah, perfecto, está hecho. Ya saben, para sus milagros aquí depositan en tal cuenta. Descaradamente. Y pero este señor es uno de los que entrevistaron inicialmente y por supuesto que se puso a favor de... Bueno, es que él fue, recuerda que fue el primero inclusive que él demandó al Estado de Honduras. Sí. Porque él quería ser a la brava, ser candidato. Y terminó poniendo al hijo. No pudo, terminó poniendo al hijo. Que por cierto, el hijo fue cero a la izquierda como diputado. Salió diputado electo y yo nunca lo escuché. Es más, ni la abuela lo conocí como diputado. Sí, y él lo terminó imponiendo dentro del Partido Nacional, violando todas las leyes, porque ya había pasado las elecciones internas y ya estaba definido que él iba a ser candidato, pero no se le dejó ser candidato precisamente porque es pastor evangélico. Entonces él vino, hizo sus negociaciones, no sé cómo, y en lugar de estar él, salía el hijo. O sea, entonces, ¿dónde está la democracia? Y entonces, ¿dónde está el respeto a las leyes de esta gente? ¿Ves? No hay una congruencia ni coherencia de pensamiento ahí. Bueno, lástima que esta ocasión se dé. Lo que sí decimos es que estamos hablando de que
Yo se lo digo en lo particular, yo soy cristiano, pero creo que las cosas de Dios no hay que mezclarlas con la política. Yo también he ido a iglesias que, mire, uno se ha decepcionado cuando ve que solamente buscan dinero. Y una vez estuve en una iglesia que yo no volví a llegar ahí, primera vez que iba y la única vez que yo fui, porque ¿sabe qué? Comenzó un pastor ahí, que por cierto no era el pastor de esa iglesia. Ellos, cuando viene un pastor de otra parte, le ceden el púlpito ahí para que dé el sermón, y comienza aquel a pedir, a decir, bueno, según yo era parte del sermón, y después dijo, bueno, dijo usted, hermano, es que no sé qué, quiere que Dios, la gloria, que no sé cuánto, dijo, venga, deposita acá enfrente, había una canasta enfrente, que no sé qué, y hágale ver a Dios que usted es un hombre desprendido, que no sé qué, y la gente, bueno, comenzó a dar, está bien, va a dar dinero ahí bajo. No está bien. Después, ahí mismo, donde va a comenzar ya el culto, va a comenzar con el tema de hoy, después volvió a pedir lo mismo, que mire, que no sé qué, que no sé qué. Otra vez la gente volvió a pararse de esos asientos, porque no iban a pedir donde estaba la gente, sino que había un canasto enfrente ahí, poder pararse. Oiga, segunda vez, bueno, ya era, a todo esto ya más de media hora, ¿va? Y esperando que comenzara lo que iba a decir ahí, pues el tema del culto, ¿va? Óigame, y no ha comenzado una tercera vez. ¿Y sabe qué pidió la tercera vez? Cheques. Dios. Dijo, usted, hermano, de que tiene su chequera, dijo, saque su cheque, dijo, su cheque. Y para la gloria de Dios, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, saque su cheque ahí, que no sé, venga a depositar su cheque acá a nombre, ya di el nombre de quién ahí. No, hombre. Mire, como a la hora fue comenzando el culto, ¿va? No, eso no puede ser. Armando, No yo no sé a qué iglesia asiste usted, pero eso de los cheques me recuerda que hay una iglesia aquí por esta colonia, el Trapiche, CCI creo que es, que tienen POS, tarjeta de débito y crédito. Ahí yo le digo una cosa, yo a raíz de todas estas cosas, yo me retiré de las iglesias, yo iba a la iglesia antes evangélica, y yo le digo honestamente, yo me decepcioné, me retiré, yo voy a ir a la iglesia católica ahora. Mire, sea como sea, la iglesia católica es totalmente diferente, habrá obviamente de todo ahí la línea del Señor, pero ¿sabe qué? Los sacerdotes, la mayoría de ellos viven en la casa cural, ¿va? Sí, no tienen ni en qué caer muertos, o sea, viven en su camita que les asignan ahí. Por cierto, el padre, me da mucho pesar que el padre Francisco Javier Rodríguez, ahí en la iglesia San Juan Bosco, se despidió el domingo, lo trasladan para Panamá, un padre salvadoreño, muy bueno, muy bueno, bastante joven, por cierto, pero ellos andan así, peregrinando en varios países, no tienen nada, no tienen casa, no tienen ni carro, no tienen nada, todo se lo da, es de la iglesia como tal, pero la iglesia es todo el mundo sabe que el jefe es el Vaticano, pues, allá la gente no sabe, por ejemplo, sabe que la Iglesia Católica tiene un mando bastante vertical, como a la antigua, como un batallón, la mandan desde Roma, ¿sabe usted? Aquí mucha gente cree que la máxima autoridad de la Iglesia que es el cardenal Rodríguez, y no. Desde Roma nombran al obispo de Choluteca, al obispo que está en la diócesis de Olancho, la diócesis de Trujillo, la diócesis de Occidente, los nombra el Papa directamente. El obispo, por ejemplo, de Tegucigalpa lo nombra el Papa. Si el Papa quiere mañana quitar de obispo al cardenal Rodríguez, lo quita y pone otro. Tiene un mando bastante vertical, pero aquí usted ve a los sacerdotes, acá mire, bien pobremente, gente muy pobre, les dan ahí, ellos comen en la iglesia y duermen en la iglesia, todo, en la casa rural que le llaman, ¿va? Y hablando, es totalmente diferente. Y hablando de la religión católica, don Armando, el Papa Francisco, él más bien exhorta para que los estados sean laicos y que haya una separación entre lo que es la religión y el estado, que no haya injerencia. El Papa está en contra de eso que estamos hablando, de que los ministros de fe anden en política. No promueve estados confesionales, precisamente por todo lo que hemos hablado aquí, lo que usted dijo, que hay países que son estados confesionales y lo que son autoritaristas, y en base a esos pensamientos subjetivos de lo divino, entonces toman acciones contrarias, violentando los derechos de los demás, derechos de creer en otras religiones, en otros ¿Por qué abogada Luisa Barahona y Carlos Araya? ¿Por qué? Porque digo yo, mire, si alguien está interesado en combatir, por ejemplo, la pobreza, en pelear a favor de los pobres, en combatir la corrupción, perfectamente lo puede hacer ahí desde su trinchera, claro, que en este caso es su iglesia, no importa qué iglesia sea, pero aquel que anda buscando convertirse en alcalde, convertirse en diputado o en presidente de un país, ya anda en otra onda, ya anda en otros intereses, a mí que no me dan con paja, como se dice, ya andan en otra onda. No, ellos perfectamente lo pueden. Yo igual estoy en contra de la gente también del otro lado, del lado marxista, por ejemplo, que han invocado o invocando la teoría de la liberación de Boff,
Ellos se fueron, por ejemplo, el caso de Camilo Torres, que tomaron las armas, el caso del padre Guadalupe Cárdenas, aquí en Honduras, que tomó las armas. Ya ese es otro extremo, que tampoco lo deben hacer. O sea, perfectamente, mire, Monseñor Romero, lo asesinaron inclusive dando misa. Hoy ha sido canonizado, ha sido elevado a los altares. Nunca Monseñor Romero dijo, voy a meterme en un partido político para luchar por los pobres. No, había necesidad. Desde el púlpito lo hacía él, y fue tan grande el poder que tuvo sobre el pueblo salvadoreño, fue tan grande su influencia, que lo acabaron matando los militares salvadoreños, la derecha salvadoreña. Perfectamente lo pueden hacer desde un púlpito. Por eso le digo, alguien que ya busca escalar, saltar esos escalones a la política, anda en otra onda. Y los feligreses no deben creer un céntimo en esos individuos. No deben creer. Aquellos que están promoviendo eso deberían ser desechados por sus fieles. Y un día estoy seguro que Dios los va a castigar. Porque una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Se ríe ya la lo sentenció. Se ríe Larisa porque cuando dijo usted que Dios los iba a castigar, yo la veía a ella así como, bueno, ojalá existiera el ser divino que castigara a estos delincuentes, pero fíjese que mencionó varios puntos usted, y yo voy a mencionar así rapidito una cuestión anecdótica, porque Larisa mencionó que yo en determinado momento de mi vida fui creyente, y es cierto, creo que ya lo había mencionado acá. Por eso me identifico con Dan Parker, el señor de las conferencias de hoy en San Pedro Sula, en la UNABS, porque hasta los 18, 19 años yo fui miembro de una iglesia evangélica a la que iba mi mamá, y inclusive fui como pastor juvenil. Ya me estaban entrenando para ese camino. Estaba dogmatizado. Estaba totalmente adoctrinado y dogmatizado, sí. Pero es imposible que en esta sociedad la mayoría de la familia sea de una u otra religión. Entonces tengo una tía que existe a una iglesia bautista. Ella trabaja ahí, y esa iglesia se encarga de conseguir ayudas para darle educación y darle salud y conseguir padrinos a niños pobres de aquí de la colonia hasta San Miguel, que es donde vive mi tía. Es una buena labor. Es una buena labor, sin embargo, siempre hay algo de ganancia, porque el pastor de esa iglesia fue compañero mío en la universidad, y cuando vio que ya no podía terminar la universidad, entonces decidió hacerse pastor de esa iglesia, y ahora es el pastor de mi tía. Y pues el tipo vive bien, ¿verdad? Entonces estoy de acuerdo, y va a decir, pero es que cada quien que hace su trabajo merece su paga. Perfecto. Pero no vivir con lujo y no aprovecharse del trabajo voluntario de la gente para poder hacer dinero ellos, porque en el caso de mi tía, a ella no le pagan pero ni el salario mínimo por hacer esa labor, sencillamente porque como le metieron en la cabeza a mi tía de que esa era su labor y su discipulado y su aporte al reino de los cielos y todo lo que le dicen, mi tía lo hace de muy buena fe, y en un trabajo de 7 días de la semana, viendo niños, buscando patrocinio, dando ayudas, llevándolos al médico, y el pastor es el que vive bien. Entonces, ve la injusticia. Por eso mencioné que yo casi no menciono cuestiones anecdóticas por eso, porque yo me baso en los datos y todas las investigaciones que se hacen. Pero a nivel personal también he visto eso. Y por eso esa fue una de las razones por las que fui yo dejando de creer este amigo. Y nosotros éramos amigos de infancia con este pastor, ahí en la colonia San Miguel. Y él no podía terminar la universidad, entonces decidió dedicarse al evangelio y le fue bien. Creo que mejor que a mí. Pero es que también, Carlos, ahora usted ve iglesias evangélicas en cuantas cuadras, en todas las colonias. Creo que es una modus vivendi ahora. Si no tiene trabajo, creo que ser pastor es la solución. Si no tiene dinero también. Bueno, sí, parece que sí, porque es como... Esa es una de las fortalezas del movimiento evangélico en Latinoamérica. Usted mencionó hace poco que la Iglesia Católica es una iglesia con una estratificación de poder piramidal, todo depende del Vaticano, son bien burocráticos y las cosas se hacen hasta cierto sentido, hasta cierto momento un poco lentas por toda esa burocracia. Las iglesias evangélicas son entes descentralizados, entonces son células en cada sector de la sociedad, influyendo continuamente. Entonces la gente se siente más cercana a la iglesia evangélica. Aparte de eso, le dan el consuelo que ellos necesitan, que mencionaba
Larisa al inicio del programa, la gente está desesperada, tiene problemas económicos, no hay que hacer, hay violencia en su barrio, hay toda esa cosa negativa. Y viene la iglesia evangélica y le dice, no se preocupe, si es que este mundo es de sufrimiento, usted pórtese bien, pague el diezmo y usted tendrá su recompensa en los cielos. La teoría de la salvación. Exacto. Y ya, con eso la gente se reconforta, se siente un poco mejor. Y eso es lo que ha hecho que en este momento, en Honduras, los evangélicos representen un 39%. Ellos están exagerando en las publicaciones que hacen, porque dicen que ellos son el 45-47% de la sociedad. Mentira. Otra mentira de los evangélicos. Son el 39% de la sociedad contra un 37% de los católicos y un 21% de personas como nosotros, que somos agnósticos, ateos, descreyentes o simplemente librepensadores que no asistimos a ninguna iglesia. Entonces, no es cierto que sean la mayoría, no es cierto que es tan abrumadora, pero sí es cierto que el 76% de las personas confían en esa institución y ese es el poder que ellos tienen. Entonces los políticos miran eso y claro, los políticos están perdiendo credibilidad, entonces se pegan al que la tiene. Porque todo es una carrera por los votos. Es correcto. Todo en la política es una carrera por los votos. Entonces, según usted, este es el propósito en este caso. De los políticos, sí. O sea, de los políticos. Los políticos saben que están perdiendo. Como utilizar a los y de ciertos Por partidos en especial, que Sí. creo que sí van a promover a un candidato, algún ministro religioso a ser su candidato, porque los hecho, partidos nosotros- tradicionales ya nadie cree en ellos. Sí, pues. de hecho vemos de dónde viene la propuesta, pues. Viene de Exacto. Mauricio Oliva y viene Del Partido Nacional. Es evidente. Entonces, eso está clarísimo. Es evidente que El ya los Partido candidatos, Nacional en sí Pastor ha Evelio, perdido Solórzano, credibilidad. ¿Cierto? por dar un ejemplo. El Partido Nacional, bueno, los políticos en general han perdido credibilidad. El Partido Nacional se ha desgastado en esta etapa. Después de haber, primero, haber quedado presidente cuando no podía, después reelección ilegal y después el fraude. Está desgastado. Entonces, ellos necesitan refrescar esos votos. Y van hacia al quien tiene el poder de convocatoria. Sí. Lastimosamente, estos pastores están actuando como mercaderes ya no solo de la fe, sino que de Apóstatas personas de y la de fe. armas, de almas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, nosotros tenemos este grupo de personas, te las podemos encauzar Claro. a que voten por los que busquen. Que esa es la Y esencia. ese es de el eso. lobby que estuvieron haciendo durante un mes y medio antes de que Mauricio Oliva lanzara esa propuesta en el Congreso Nacional. Un mes y medio estuvieron los pastores evangélicos, la confraternidad evangélica, reuniéndose con dirigentes del Partido Nacional y dirigentes del Congreso Nacional. Perfecto. Bueno, se nos va el tiempo ya. Siempre Muchas nos gracias. así porque son temas que nos apasionan, Armando, y lastimosamente el tiempo así es. Y Abogada. Bueno, aquí siempre luchando por los derechos y por las libertades, ¿verdad? Es preocupante que se quiera materializar este proyecto porque, como le digo, la combinación de lo religioso con el Estado solo nos lleva a la violación de los derechos, de las libertades de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de creencias. Y ya en la historia está probado de que justificar acciones en lo divino es contrario a toda violadora a todos los derechos de las personas, ¿verdad? Entonces no queremos un Estado autoritarista tomando acciones basadas en lo divino y en decisiones subjetivas que van a afectar a todo el pueblo hondureño. Perfecto. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, la abogada Larisa Barahona y a Carlos Zelaya de la Asociación Pensamiento Libre con esta temática aquí en CHTV en torno a esta propuesta que se ha hecho de reformar el artículo 77 de la Constitución para que los ministros de la fe, no importa su denominación, puedan participar en política. En lo particular, de nuestra parte creemos que esto es una estrategia del Partido Nacional, que es válida en el sentido de que los políticos buscan sus estrategias para mantenerse en el poder. El error es de quienes caen en esas estrategias. Por ejemplo, miren ustedes, al Partido Nacional le conviene dividir aún más la oposición Claro. y que haya más partidos políticos. Si hay otro partido político, en este caso de los evangélicos, ni cosa mejor para ellos, porque son votos que se digregan. Y hace más de 500 años se le atribuye a un señor llamado Nicolás Maquiavelo, allá en Florencia, que dijo, divide y vencerás. Eso es un axioma de las matemáticas como 2 más 2 son 4. Eso es lógico. Entonces, en este momento,
Si ustedes ven, por ejemplo, que el presidente Zelaya también ha casi insinuado que se va a lanzar, eso va a dividir más a la oposición. Entonces, se lanza por un lado Mel Zelaya, por otro lado Salvador Nasralla, por otra parte Luis Zelaya del Partido Liberal, o otro candidato del Partido Liberal. Se lanzan los pastores evangélicos con su candidato. No hay oposición. Se lanzan de ahí todos los... ¿Quién gana en todo eso? El Partido Nacional. El Partido Nacional. Y el Partido Nacional, ojo, si logra esa estrategia, consumarla, podría inclusive ganar con el 20% de los votos. ¿Por qué? Porque tiene un 20% fijo, consolidado, y aquellos otros, el otro, póngale que van a votar otro 30% del 100% de la población, 30% de la población. El otro 30% va 5 para uno, 10 para otro, 15 para otro, totalmente divididos. Y le repito, divide y vencerás. Allá los que quieran creer lo que estamos diciendo. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más. Aquí en Sánchez todavía tenemos información, resumen internacional de noticias. También tenemos noticias en el campo económico y más sobre este tema de la Maxi y el caso del Seguro Social. Le estamos presentando CHTV, Noticias Matutinas con Armando Villanueva.